Nuestra sabiduría cambia el mundo. No podemos tener una sociedad iluminada o un mundo sano y pacífico si los individuos que la componen están encallados en una mente pequeña y fija. Debido a nuestra capacidad individual para conectar con una gran mente y un gran corazón, con nuestra bondad básica, podemos manifestar una cultura en la que las personas se cuidan a sí mismas y unas a otras. Podemos tener una sociedad donde vemos el potencial del otro, en lugar de vernos como si fuéramos personas inservibles o estropeadas. Para la mayoría de nosotros, este es un trabajo en desarrollo. Puedo ver la bondad y el potencial de 4 personas, pero luego me encuentro con alguien que me saca de mis casillas y pienso, de esta persona no estoy tan segura. Y tristemente a veces tú mismo eres el que más duda tiene de su propia bondad básica. Este tipo de imagen deficiente de uno mismo es especialmente frecuente en nuestra cultura. Una vez alguien le preguntó al Dalai Lama cómo se podía mantener la visión de la bondad básica cuando había tanta maldad en el mundo. Respondió hablando de los niños muy pequeños que casi siempre son bondadosos y considerados, abiertos y generosos. Esto coincide con algunos estudios de investigación acerca de cómo los niños pequeños se relacionan con el mundo. Cuando se les enseñan fotos de otros niños felices o amables, incluso de animalitos, los niños pequeños sonríen. Pero cuando ven fotos de crueldad o de niños heridos se sienten infelices. Estos hallazgos demuestran que en los primeros años de vida, antes de que se consoliden un gran número de ideas fijas, la cualidad de la naturaleza humana básica es amorosa. El Dalai Lama explicó que a medida que crecemos surgen causas secundarias que oscurecen nuestra naturaleza amorosa y abierta. Por ejemplo, cuando llegamos a la adolescencia, gran parte de nuestro karma pasado madura, de una manera que a menudo tiene como resultado la confusión. Pero estos oscurecimientos son solo temporales, como nubes, moviéndose en un día despejado y que tapan el sol. Nuestra bondad básica no ha desaparecido y no tiene que ser reconstruida. Solo tenemos que aplicar métodos eficaces para desvelarla. Para trabajar con esto, es muy útil practicar el contacto intencionado con la bondad básica. De algún modo, el objetivo de hacer esto es ayudar a conectar con el espacio abierto e imparcial que siempre está disponible para todos nosotros. Pero al mismo tiempo, se trata de ver con mucha claridad qué es lo que nos impide conectarnos con la apertura de nuestro ser. En lugar de poner toda nuestra atención en el sol, también reconocemos las nubes que tapan el sol. Si tratamos de centrarnos en nuestra bondad básica, pero sentimos que básicamente hay algo mal en nosotros, entonces la práctica será ineficaz y es muy probable que sea improductiva. Es como despertarse en un día nublado y decir que el sol no brilla. Pero, por supuesto, el sol siempre está brillando. Nunca desaparece. Necesitamos familiarizarnos con las nubes, y si de verdad intimamos con ellas, veremos cuán insustanciales son. Su densidad y solidez se desmoronan, y vemos que el sol de la sabiduría nunca ha dejado de brillar. Y esa calidez y claridad están siempre disponibles para nosotros. La sensación de que hay algo intrínsecamente mal en nosotros es una de las nubes más importantes con las que podemos intimar. Veremos una manera de abordarlo. Cierra los ojos y mira en tu interior para ver si puedes contactar con ese sentimiento de deficiencia. A veces ayuda a recordar un caso en el que ese sentimiento surgió con fuerza en ti. Se dijo o sucedió algo que desencadenó tu hábito de sentirte mal contigo mismo. Sacar a relucir esa memoria puede ayudarte a conectarte con el sentimiento. Ahora hazte un par de preguntas. La primera es, ¿este sentimiento depende de un diálogo interno, de una trama argumental? En otras palabras, si miramos detrás de las palabras de la trama argumental, sigue ahí ese sentimiento,
Y la segunda pregunta es, ¿qué significaría para mí aceptar este sentimiento con amabilidad? ¿Qué significaría para mí dejarlo ser? La primera pregunta es importante porque si no hacemos el esfuerzo de mirar detrás de las palabras, el relato tiende a seguir sin parar, a querer resolver la cuestión o a hacernos sentir peor con respecto a nosotros mismos. En lugar de eso, tratamos de encontrar la simplicidad de toda la situación, sin todas las consecuencias, sin avivar el fuego escalando la trama argumental. Todo puede volverse mucho más simple, pero ¿sigue ahí el sentimiento? Cuando empezamos a experimentar con esto, quizás pensemos que si abandonamos la trama argumental, no nos vamos a encontrar con nada debajo. Pero descubriremos que incluso sin todas las palabras, el sentimiento negativo puede que siga ahí. Puede estar ahí, pero de forma preverbal. Por ejemplo, si pensamos en lo que alguien nos dijo y eso evoca ese sentimiento, incluso cuando miramos debajo de nuestro diálogo interno, nos daremos cuenta de que ahí todavía hay algún tipo de energía negativa preverbal que podemos sentir. Una vez que contactamos con esa sensación preverbal o energía, lo siguiente es permanecer ahí, sin caer en barrena, y mirarla con ternura. ¿Qué significaría para ti aceptar plenamente este sentimiento? No rechazarlo, sino abrazarlo. Esto es algo que tenemos que averiguar por nosotros mismos. Un maestro o un libro pueden aconsejarnos a que aceptemos algo o lo dejemos estar. Y eso puede tener sentido para ti en un momento dado, de manera conceptual, pero ¿cómo lo haces en realidad? El enfoque de la aceptación se encuentra en este dicho de Shambhala: pon la mente temerosa en la cuna de la bondad amorosa. En otras palabras, sé amigable contigo mismo. No se puede ser amigable y juicioso al mismo tiempo. Si tienes una buena amiga, probablemente conozcas muy bien su extrañeza. Probablemente tengas algunas ideas sobre cómo podría ser más feliz si hiciera algunas cosas de forma un poco diferente. Pero si la desafías a que supere sus problemas, no lo haces con dureza y criticismo. No lo haces pensando que hay algo intrínsecamente mal en ella. Lo haces porque tienes ganas de cuidarla. Lo haces porque crees que le ayudará a ver lo que está pasando, lo que le ayudará a superar sus hábitos negativos. Y quizás te diga que te vayas, pero si ella reconoce de dónde vienes, en el fondo existe la posibilidad de que te aprecie por lo que le estás diciendo. Este es el tipo de acercamiento amistoso que gradualmente podemos aprender a tener con nosotros mismos y con nuestros sentimientos incómodos. Esto nos permitirá estar con el sentimiento que está debajo de las palabras durante el tiempo suficiente como para que podamos intimar con él. La energía preverbal puede persistir, pero desarrollaremos una relación diferente con ella. No se convertirá automáticamente en hay algo malo en mí y en todo el diálogo interno que continúa. Aceptar algo no significa que ese algo te guste. Aceptar un sentimiento que habitualmente asociamos con la incomodidad no significa que al instante demos un giro de 180 grados y empecemos a disfrutarlo. Significa estar de acuerdo con ello como parte de la textura de la vida humana. Significa comprender que, si queremos llegar a ser seres humanos plenamente despiertos, tenemos que aprender a no rehuir ni rechazar ninguna experiencia humana. Es como aceptar el tiempo. Podemos preferir un día soleado a otro lluvioso, la primavera al invierno, pero fundamentalmente aceptamos la forma en que son el clima y las estaciones. Así que hay que comprometerse a seguir apuntándose hacia el cambio en la forma en que nos miramos a nosotros mismos y a los demás. Esto comienza con contactar con la sensación de que hay algo malo en nosotros y luego generar la intención de trabajar para aflojar esa sensación mirándola con ternura.
Con el tiempo aprenderás cómo puedes dejarla estar. Si cada uno de nosotros puede cambiar la forma en que se ve a sí mismo, eso se convertirá en la base de una cultura de personas que no se abandonan a sí mismas ni a los demás. Es justo decir que lo que sentimos por nosotros mismos determinará el futuro del mundo, que la distracción y la agresión proliferan globalmente o la paz y la armonía se fortalecen, y todo esto depende de cómo nosotros nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Rinpoche recalcó que nos encontramos en una encrucijada. Hay mucha violencia, polarización, degradación ambiental y sufrimiento en todo el mundo. Las cosas parecen estar fuera de control. Podemos responder a esta situación con miedo, agresión y egoísmo, o podemos responder confiando en nuestra mente vasta y abierta, que es básicamente y prácticamente buena y consciente, pero vacía de significados imputados. La forma en que respondamos determinará el rumbo del planeta. Una clave para llegar a ser amables con nosotros mismos es tener sentido del humor. Es una parte importante del camino espiritual. Es una parte clave de ser amistoso. Muchos de nosotros pasamos nuestros días atormentados por nuestra imperfección. Creemos que hay algo fundamentalmente mal en nosotros. Algunas personas reaccionan a este sentimiento manteniéndose ocupadas todo el tiempo, corriendo frenéticamente, con un alto nivel de estrés. Algunas embotan su mente con sustancias y otras formas de escape. Otras simplemente se vuelven muy ásperas. Pero todas estas cosas son formas de escapar del espantoso sentimiento de que de alguna manera no estamos bien. Cuando nos reímos de nosotros mismos, en cambio, todos nuestros defectos terribles se vuelven menos sólidos y serios. Sin humor será difícil tener suficiente paciencia y resistencia para afrontar el flujo constante de pensamientos y sentimientos dolorosos e incriminatorios que surgen. Sentiremos que estamos rodeados de enemigos, nuestros deseos mezquinos, nuestros prejuicios inesperados, nuestras quejas constantes. En cambio, si nos tomamos a nosotros mismos menos en serio, podemos ver estos surgimientos mentales no deseados como viejos amigos. Si te descubres obsesionado con una botella de agua, puedes pensar: ¡ay, ahí estás de nuevo, mi viejo y familiar amigo, don preocupación neurótica! Poder reírnos de nosotros mismos nos conecta con nuestra humildad y con nuestra humanidad. Eso nos ayuda a ser más empáticos. Nos damos cuenta de que todos somos iguales. Todos tenemos nuestra bondad natural, así como muchos hábitos molestos y neuróticos. Si nos autodenigramos y nos criticamos por nuestras debilidades, inevitablemente despreciaremos y criticaremos a los demás. Pero si nos apreciamos a nosotros mismos, tal como somos, sin juicios, será mucho más fácil hacer lo mismo con los demás. Entonces será natural querer lo mejor para los otros y trabajar para despertar en beneficio de ellos. Por esta razón, el humor es considerado como una de las cualidades indispensables del camino espiritual. El humor aligera el camino espiritual y evita que se convierta en una lata. Nos da la oportunidad de profundizar en las enseñanzas, en lugar de obsesionarnos con lo que creemos que significan. Por ejemplo, los maestros budistas a menudo advierten sobre la pérdida de tiempo. Hay muchas contemplaciones sobre lo insólito y precioso, que es tener una vida humana en la que se cuenta con la oportunidad de practicar el Dharma. Pero si te acercas a este tema sin sentido del humor, probablemente te verás torturado por el hecho de que a menudo metes la pata.
Puedes ir a una fiesta y estar tan tenso por mantener tu atención plena, que en realidad te cierras a las personas que te rodean. Te tomas tan en serio la idea de no ser frívolo que empiezas a despreciar a los demás. La clave para no desperdiciar tu vida es encontrar un equilibrio que incluya el humor. Aplicarte con cuidado cuando empiezas a estar emocionalmente reactivo, pero manteniendo un sentido de ligereza y jugueteo. El Buda aconsejó que uno siempre debe tratar de estar ni demasiado tenso ni demasiado flojo. Se necesita una cierta flexibilidad mental para navegar por las diversas situaciones de nuestra vida, sin caer en ninguno de estos extremos. El ingrediente clave de esta felicidad es el humor. Tener sentido del humor implica que estás abierto a cómo suceden las cosas de forma espontánea. No tienes nociones demasiado fijas de cómo tiene que ir todo y cómo tienes que ser. De hecho, lo que suele ser más gracioso es cuando intentas hacer que las cosas vayan en una dirección y terminan yendo en otra, totalmente equivocada. Como si estuvieras tratando de pintar tu habitación de beige y terminara color rosa. Rinpoche a veces usaba el humor como medio para ayudar a sus alumnos a conectar con su conciencia abierta. Una vez contó un chiste que era el siguiente. Están el Papa y un rabino, pero Rinpoche se las ingenió para sacarle punta al asunto hasta que el chiste duró 1 hora y media y era un chiste más corto. Fue tan hilarante que todos los alumnos deseaban que parara por lo mucho que les dolía las costillas de tanto reírse. Luego se detuvo y descansó en la conciencia abierta. Todo el mundo estaba tan suelto y relajado que se unió a él en esa amplitud y claridad básicas que surgieron de forma natural. Cuando nuestra mente está llena del calor del humor, estamos en contacto con lo mejor de nosotros mismos. Todos sabemos lo curativo que es ser amable, lo transformador que es amar, el alivio que supone abandonar las viejas rencillas. Con solo un pequeño cambio de perspectiva podemos darnos cuenta de que la gente arremete contra los demás y dice cosas desagradables por las mismas razones que nosotros. Con un poco de sentido del humor podemos ver que nuestros hermanos y hermanas, nuestra pareja, nuestros hijos y nuestros compañeros de trabajo nos sacan de quicio del mismo modo que nosotros sacamos de quicio a los demás. El primer paso en este proceso de aprendizaje es ser sincero con uno mismo. La mayoría de nosotros nos hemos vuelto tan diestros en dar el poder a nuestra negatividad y en insistir en que tenemos razón, que el lobo del enfado está cada vez más rollizo mientras que el otro lobo está ahí con ojos suplicantes. Pero no tenemos por qué quedarnos atascados en esta manera de ser. Cuando estamos resentidos o experimentamos cualquier emoción intensa, podemos reconocer que nos estamos sulfurando y darnos cuenta de que en este preciso instante podemos tomar la decisión consciente de ser agresivos o de calmarnos. Simplemente se trata de elegir a qué lobo queremos alimentar. Evidentemente, si queremos probar este enfoque necesitamos algunas pautas. Necesitamos formas de entrenarnos en el camino de tomar decisiones sabias. Este camino implica descubrir 3 cualidades inherentes al hecho de ser humanos. 3 cualidades básicas que siempre hemos tenido, pero que tal vez se han quedado enterradas y hemos casi olvidado. Estas cualidades son la inteligencia natural, la calidez natural y la apertura natural. En todos los seres hay un potencial de bondad. Eso supone reconocer que todas las personas tienen esas cualidades y pueden recurrir a ellas para ayudarse a sí mismas y a los demás. La inteligencia natural está siempre a nuestro alcance. Cuando no estamos atrapados en la trampa de la esperanza y el miedo, sabemos intuitivamente cuál es la acción correcta. Si no empañamos nuestra inteligencia con el enfado, con el ansia o compadeciéndonos de nosotros mismos, sabemos perfectamente qué contribuirá a mejorar las cosas
y que las empeorara. Nuestras perfeccionadísimas reacciones emocionales nos empujan a hacer y a decir muchas locuras. Deseamos ser felices y experimentar paz, pero cuando nuestras emociones entran en juego, de algún modo los métodos que empleamos para conseguir la felicidad no hacen sino incrementar nuestro dolor. Con demasiada frecuencia nuestros deseos y nuestras acciones no están en armonía. No obstante, todos tenemos acceso a la inteligencia básica que puede ayudarnos a solucionar nuestros problemas en lugar de empeorarlos. La calidez natural es nuestra capacidad común de amar, de experimentar empatía, de tener sentido del humor. Es también nuestra capacidad de sentir gratitud, aprecio y ternura. Abarca toda la gama de cualidades que se suelen llamar cualidades del corazón. Tiene el poder de curar todas las relaciones, la relación con nosotros mismos y la relación con los demás. Y la tercera cualidad es la apertura, la espaciosidad de nuestra mente vasta como el cielo. Nuestra mente es expansiva, flexible y curiosa. Es prejuicio. Este es el estado de nuestra mente antes de que la reduzcamos a un punto de vista limitado y basado en el miedo, en el que todo el mundo es un enemigo o un amigo, una amenaza o un aliado, alguien que nos gusta, que no nos gusta, o que nos resulte indiferente. Fundamentalmente nuestra mente, la de todos y la de cada uno de nosotros, es abierta. Y podemos conectar con esa apertura en cualquier momento. Otra forma de percibir la apertura es recordar un momento en que estábamos enfadados, en el que alguien dijo o hizo algo que no nos gustó, un momento en el que queríamos desquitarnos o desahogarnos. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiésemos podido hacer una pausa, respirar hondo y desacelerar el proceso? En ese preciso instante hubiésemos podido conectar con la apertura natural. Hubiésemos podido detenernos, dejar espacio y dotar de poder al lobo de la paciencia y del coraje en lugar del lobo de la agresión y la violencia. En el momento en que nos detenemos, nuestra inteligencia natural suele acudir a rescatarnos. Esa pausa nos da tiempo para reflexionar, porque queremos hacer esa llamada desagradable, decir esa palabra ofensiva, o tomarnos esa bebida, fumar esa sustancia o lo que sea. Es innegable que queremos hacer esas cosas porque en ese estado acalorado creemos que nos aportarán un cierto alivio. Pensamos que de ello surgirá una especie de satisfacción, de resolución o de comodidad, que al final nos sentiremos mejor. Pero ¿qué ocurrirá o qué ocurriría si hiciésemos una pausa y nos preguntáramos, ¿me sentiré realmente mejor cuando esto acabe? El hecho de permitir que se dé dicha apertura, ese espacio, brinda a nuestra inteligencia una oportunidad para decirnos lo que ya sabemos, que no nos sentiremos mejor. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo creamos o no, esta no es la primera vez que nos hemos quedado atrapados en ese mismo impulso, en esa misma estrategia de piloto automático. Si hiciésemos una encuesta, probablemente la mayoría de las personas dirían que en su vida personal la agresión genera más agresión. Reaccionar con agresividad hace que se intensifiquen el enfado y el malestar en lugar de proporcionar paz. Si ahora mismo nuestra reacción emocional al ver una determinada persona o al escuchar una determinada noticia es que nos ponemos hechos una furia, nos quedamos abatidos o algo igualmente extremo, esto se debe a que hemos estado cultivando ese hábito particular durante mucho tiempo. Pero podemos tomarnos la vida como un experimento. Al momento siguiente, durante la hora siguiente, podríamos optar por hacer una pausa, desacelerar y quedarnos en silencio durante unos segundos. Podríamos experimentar con el hecho de interrumpir la reacción en cadena habitual, en lugar de dejarnos arrastrar por la espiral como de costumbre. No necesitamos echarle la culpa a los demás, ni tampoco culparnos a nosotros mismos. Cuando estamos en un aprieto podemos explorar qué ocurre si no reforzamos el hábito de la agresión.
Hacer una pausa resulta muy útil en este proceso. Crea un contraste momentáneo entre el hecho de estar completamente centrados en nosotros mismos y el de estar despiertos y presentes. Simplemente nos detenemos durante unos segundos, respiramos hondo y seguimos adelante. Y no se trata de convertir esto en un proyecto. Chogyam Trungpa solía hacer referencia a esto como la brecha. Nos detenemos y permitimos que se produzca una brecha en lo que estamos haciendo, sea lo que sea. El maestro Thich Nhat Hanh enseña esto como una práctica de atención plena. En su monasterio y sus centros de retiro, alguien toca una campana cada cierto tiempo y al oír ese sonido, todo el mundo se detiene unos instantes para respirar con profundidad y con atención plena. En medio del simple hecho de vivir, que suele ser, en gran medida, una experiencia de estar atrapado, caracterizada por una profusión de charla interna, simplemente hacemos una pausa. Podemos hacer esto a lo largo del día. Tal vez nos resulte difícil acordarnos al principio, pero cuando empezamos a hacerlo, esas pausas se convierten en algo que nos nutre. Empezamos a preferirlas al hecho de estar completamente atrapados. Las personas a las que esto les resulta útil buscan maneras de introducir pausas en sus vidas ajetreadas. Por ejemplo, ponen una señal en su ordenador, puede ser una palabra, una cara, una imagen, un símbolo, etc. Algo que les sirva de recordatorio. Otra alternativa es decirse, cada vez que suene el teléfono voy a hacer una pausa. Podemos recurrir a cualquier cosa que ocurra con frecuencia en nuestra jornada. Simplemente vamos haciendo nuestras cosas y luego durante unos segundos nos detenemos y respiramos 3 veces de manera consciente. Algunas personas han dicho que hacer estas pausas los pone nerviosos. Por ejemplo, un hombre contó que al hacerlas experimenta una sensación de muerte. Esto es una clara muestra del poder que tienen los hábitos. Asociamos el hecho de actuar de un modo habitual con la seguridad, con una base, con la comodidad. Nos da la sensación de que tenemos algo a que agarrarnos. Nuestro hábito no es otro que el de seguir moviéndonos, ir acelerados, hablar con nosotros mismos y llenar cualquier espacio. Pero los hábitos son como la ropa. No los podemos poner y nos los podemos quitar. Ahora bien, como sabemos, cuando estamos muy apegados al hecho de llevar ropa, no nos la queremos quitar. Nos sentiríamos demasiado expuestos, desnudos, delante de todo el mundo, sin tierra firme bajo los pies, inseguros y desorientados. Pensamos que es natural, incluso sensato, huir de ese tipo de sensaciones y sentimientos incómodos. Si decidimos con entusiasmo que siempre que encendamos el ordenador vamos a hacer una pausa, en el momento en sí de encenderlo podemos objetar: bueno, ahora no puedo hacerla porque tengo prisa y miles de cosas que hacer. Pensamos que esta incapacidad o reticencia a bajar el ritmo tiene algo que ver con nuestras circunstancias externas, porque tenemos vidas muy ajetreadas. Pero no es así. Cuando hacemos una pausa, también nos damos la oportunidad de entrar en contacto con nuestra calidez natural. Cuando las cualidades del corazón están despiertas, no hay nada que pueda igualarlas en su capacidad de atajar nuestra negatividad. Como dijo Chogyam Trungpa, la cordura es permanente, la neurosis es temporal. Para afrontar el dolor que hay en nuestra vida y los problemas del mundo, debemos empezar mirando nuestra mente con compasión y sinceridad. Podemos hacernos amigos íntimos de esa mente henchida de odio, de esa mente que lo ve todo blanco o negro, de esa mente que convierte a una persona determinada en el otro, en mala, en alguien que está equivocado. Podemos llegar a conocer a base de mucha tenacidad y dulzura al lobo furioso, despiadado y hostil. Con el tiempo, llegamos a familiarizarnos con esa parte de nosotros mismos, pero ya no la alimentamos. En lugar de eso, podemos tomar la decisión de alimentar la apertura,
la inteligencia y la calidez. Esta elección y las actitudes y acciones que se derivan de ella son como una medicina que tiene el potencial de curar todo sufrimiento.